El golpe en la puerta resonó con urgencia. Mateo Ruiz ajustó su gorra desgastada y miró la caja que sostenía entre sus manos temblorosas. No era una caja cualquiera. Era pesada, sellada con cinta de seguridad, y en la etiqueta decía «Frágil, manejar con extremo cuidado». La dirección lo había llevado hasta una de las mansiones más imponentes que había visto en sus 28 años. Portones de hierro forjado, jardines que parecían salidos de una revista, y una fuente de mármol que probablemente costaba más que todo lo que él había ganado en su vida. Tocó nuevamente. Sus nudillos dolían del frío de esa tarde de enero. El uniforme azul de la empresa de paquetería estaba raído en los codos, y sus zapatos deportivos tenían la suela tan gastada que podía sentir cada piedra del camino. Pero no le importaba. Este trabajo era todo lo que tenía para mantener a su madre enferma y pagar las deudas del hospital. La puerta se abrió de golpe. Una mujer de unos 40 años, envuelta en un vestido de seda color marfil y con el cabello recogido en un moño perfecto, lo observó de arriba abajo con una mueca de desprecio que Mateo conocía demasiado bien. «¿Qué quieres?», preguntó ella sin siquiera saludarlo. «Buenas tardes, señora. Traigo un paquete para la residencia Valdés. ¿Es usted la destinataria?». La mujer, Camila Valdés de Montalvo, arrugó la nariz como si Mateo despidiera un olor desagradable. «¿Y se puede saber por qué tardaste tanto?». «Este paquete debió llegar hace 2 horas». Mateo tragó saliva. Había tenido un pinchazo en su motocicleta vieja y había tenido que empujar el vehículo durante 3 kilómetros bajo el sol abrasador hasta encontrar un taller. «Lo siento mucho, señora. Tuve un inconveniente en el camino, pero el paquete está intacto y...». «No me interesan tus excusas de pobre», lo interrumpió ella alzando una mano con uñas perfectamente manicuradas. «Dame eso de una vez». Extendió las manos, pero Mateo dio un paso atrás instintivamente. «Necesito que firme primero, señora. Es protocolo de la empresa». Camila bufó con irritación y arrebató la tablet de las manos de Mateo con tanta fuerza que casi la tira al suelo. Firmó con un garabato descuidado y le devolvió el dispositivo. «Ahora dame mi paquete». Mateo se lo entregó con cuidado, pero justo cuando Camila lo tomaba, sus dedos resbalaron. La caja cayó al suelo de mármol con un ruido sordo y preocupante. Algo dentro se quebró. El sonido fue inconfundible. El rostro de Camila se transformó en una máscara de furia. «¡Imbécil! ¡Torpe de mierda! ¿Sabes lo que había dentro de esta caja? ¿Tienes idea de cuánto costaba?». Yo no... Mateo intentó explicar que ella había sido quien lo soltó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Era una escultura de cristal de Murano valorada en $50,000», gritó Camila y su voz resonó por toda la entrada. «Vas a pagar por esto, miserable». De pronto, otra mujer apareció detrás de Camila. Era más joven, quizás de 20 y tantos, con el mismo aire de superioridad pero con una crueldad más refinada en sus ojos. Era Valentina, la hija de Camila. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó mirando a Mateo como si fuera una cucaracha. «Oh, ya veo. Otro repartidor inútil que no sabe hacer su trabajo. Rompió mi escultura, Valentina. La pieza que tu tía me envió desde Venecia». Valentina se cruzó de brazos y sonrió con malicia. «¿Sabes qué, repartidor? Deberías agradecer que no llamemos a la policía ahora mismo. Pero vas a pagar hasta el último centavo. Te vamos a demandar, te vamos a quitar todo lo que tengas, que probablemente no sea nada». Mateo sintió que las piernas le temblaban. $50,000. Era una cifra imposible, astronómica. Ni en 10 vidas podría reunir esa cantidad. «Señora, por favor, yo no...». La caja se cayó cuando usted la tomó. «Yo la tenía bien sujeta». «¿Me estás llamando mentirosa?». El tono de Camila subió una octava. «Valentina, llama a Ricardo. Que venga inmediatamente». Valentina sacó su teléfono móvil con una sonrisa satisfecha y marcó. Segundos después, un hombre alto, de cabello plateado y traje impecable, apareció desde el interior de la casa. Era Ricardo Montalvo, el esposo de Camila y uno de los abogados más temidos de la ciudad. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz autoritaria. «Este delincuente rompió la escultura de Murano», explicó Camila señalando a Mateo como si fuera un criminal. «Quiero que lo demandes por daños y perjuicios. Quiero que pague hasta su último peso». Ricardo observó a Mateo con ojos calculadores. Luego miró la caja rota en el suelo y asintió lentamente. «Tomaré fotos como evidencia. Joven, dame tu nombre completo y tu número de identificación». «Mateo». «Mateo Ruiz, señor». «Pero yo no... No me interesan tus explicaciones», lo cortó Ricardo. «Recibirás una citación legal en los próximos días. Te sugiero que consigas un buen abogado, aunque dudo que puedas pagarlo». Las risas de Camila y Valentina se entremezclaron en el aire. Mateo sintió una humillación ardiente subirle por el pecho. No era la primera vez que lo trataban mal por ser pobre, pero esta vez era diferente. Esta vez su vida entera estaba en juego. «Por favor», murmuró con la voz quebrada.
Mi madre está enferma. No tengo dinero para pagar algo así. Por favor, revisen las cámaras si tienen. Yo no solté la caja. ¿Cámaras? Valentina se rió. Claro que tenemos cámaras, pero ¿por qué íbamos a ayudarte? Personas como tú son desechables. Hay miles esperando para ocupar tu lugar. Mateo apretó los puños. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a darles esa satisfacción. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Camila lo detuvo. Ah, y otra cosa, repartidor. Voy a asegurarme de que tu empresa sepa lo incompetente que eres. Para mañana ya no tendrás trabajo. Mateo caminó hacia su motocicleta sin mirar atrás. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo colocarse el casco. Arrancó el motor y salió de esa propiedad sintiendo que su mundo se derrumbaba. Lo que ninguno de ellos sabía era que, al otro lado de la calle, en una camioneta oscura con vidrios polarizados, alguien había presenciado toda la escena. Alguien que había grabado cada segundo. Alguien cuya presencia en ese vecindario no era casualidad. Dentro del vehículo, un hombre de unos 60 años observaba la pantalla de su tablet con el ceño fruncido. Tenía el cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás. Arrugas que hablaban de una vida de decisiones difíciles y ojos grises que parecían poder ver a través de las mentiras. Se llamaba Sebastián Ortega y era uno de los empresarios más influyentes del país, aunque pocos conocían su rostro porque prefería mantenerse alejado de los medios. ¿Lo grabaste todo, Marcos?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Cada segundo, señor Ortega, respondió su chofer y asistente, un hombre de confianza que llevaba 20 años a su lado. Esa familia es despreciable. Sebastián asintió lentamente. Había venido a este vecindario por una razón muy específica, investigar a Ricardo Montalvo, el abogado que estaba intentando hacerse con las propiedades de una fundación benéfica que Sebastián había creado años atrás. Había rumores de prácticas fraudulentas, de documentos falsificados, de familias desalojadas injustamente, y ahora acababa de presenciar el verdadero carácter de ese hombre y su familia. «Investiga a ese joven», ordenó Sebastián. «Quiero saber todo sobre él. Su nombre, su situación familiar, su historial, todo». «Sí, señor». Sebastián guardó la tablet y miró hacia la mansión de los Montalvo con una expresión inescrutable. Había aprendido durante su vida que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en carácter. Y esa familia acababa de mostrar que estaban en bancarrota moral. Mientras tanto, Mateo había llegado a su pequeño departamento en el otro extremo de la ciudad. Era un lugar modesto, una habitación, una cocina diminuta y un baño con azulejos agrietados. Pero era su hogar, o al menos lo había sido hasta hoy. Su madre, Luisa, estaba recostada en el sofá, cubierta con una manta delgada. Tenía 55 años, pero el cáncer la había envejecido prematuramente. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos conservaban esa calidez que siempre había caracterizado a Mateo en los momentos más oscuros. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», preguntó ella con voz débil. Mateo no pudo sostener la fachada. Se dejó caer en el sillón junto a ella y enterró el rostro entre las manos. «¿Mamá? Creo que estamos perdidos». Luisa extendió una mano temblorosa y acarició el cabello de su hijo. «¿Qué pasó, Mateo?». Entre lágrimas, él le contó todo. La caja rota, las acusaciones, la amenaza de demanda, la humillación. Luisa escuchó en silencio, con el corazón partiéndose en pedazos al ver a su hijo tan destrozado. «Escúchame bien», dijo ella con toda la firmeza que pudo reunir. «No importa lo oscura que se ponga la noche, siempre hay una salida. Tu padre me decía eso antes de morir. Y tenía razón. Pero mamá, son $50,000. Jamás podré pagar eso. Van a quitarnos todo. No van a quitarnos lo más importante», lo interrumpió Luisa. «No pueden quitarnos nuestra dignidad, nuestro amor, nuestra verdad. Tú no hiciste nada malo, Mateo. La verdad siempre sale a la luz». Mateo quiso creerle, pero el miedo era más fuerte. Esa noche apenas durmió dando vueltas en la cama, imaginando el peor escenario posible. Su madre sin tratamiento médico, ellos en la calle, su vida completamente arruinada por un accidente que ni siquiera había sido su culpa. Al día siguiente, cuando llegó a la empresa de paquetería, ya había un sobre esperándolo en su casillero. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta de terminación laboral. Por conducta inapropiada y daño a propiedad del cliente. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de explicarse. Camila Valdés había cumplido su amenaza. Mateo salió de la empresa sintiendo que caminaba en una pesadilla. No tenía trabajo, no tenía dinero y pronto tendría una demanda legal que lo hundiría para siempre. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Sebastián Ortega estaba en su oficina revisando el informe que Marcos había preparado sobre él. El documento era revelador. Mateo Ruiz. 28 años, huérfano de padre desde los 15, cuidador de su madre enferma, sin antecedentes penales,
Historial laboral impecable, recomendaciones excelentes de empleadores anteriores. Un joven que había luchado contra el mundo sin perder su humanidad. Sebastián cerró la carpeta y se recostó en su silla de cuero. Había algo en la mirada de ese joven que lo había conmovido. Esa mezcla de dignidad y desesperación. Esa determinación de no llorar frente a sus agresores a pesar de estar siendo destruido. Marcos, llamó a través del intercomunicador. Necesito que hagas algo por mí. 2 días después, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. ¿Señor Mateo Ruiz?, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Le hablo del despacho legal Ortega y Asociados. Mi nombre es el licenciado Fernando Aguirre. Me han asignado representarlo en el caso de la demanda que presentó la familia Montalvo en su contra. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Yo no contraté a ningún abogado. No puedo pagar. Usted no contrató nuestros servicios, señor Ruiz. Alguien más lo hizo. Y tampoco tiene que pagar nada. Nuestros honorarios ya están cubiertos. ¿Qué? ¿Quién? Esa información es confidencial por ahora. Lo que necesito que sepa es que tenemos evidencia que demuestra su inocencia. Vamos a ganar este caso, señor Ruiz. Pero necesito que venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana para preparar su testimonio. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un ángel de la guarda? ¿Un benefactor anónimo? Nada tenía sentido, pero por primera vez en días sintió una pequeña chispa de esperanza. La mañana siguiente, Mateo llegó al bufete de abogados ubicado en uno de los edificios más elegantes del centro. El licenciado Aguirre era un hombre de unos 40 años, de aspecto sereno pero con una mirada astuta que inspiraba confianza. Señor Ruiz, siéntese por favor, lo invitó señalando una silla frente a su escritorio. Permítame ser directo. El caso que la familia Montalvo presentó contra usted es débil y está lleno de inconsistencias. Más importante aún, tenemos un video que muestra claramente lo que sucedió ese día. ¿Un video? ¿De dónde? De una fuente externa que prefiere mantenerse anónima. El video muestra claramente cómo la señora Valdés arrebató el paquete de sus manos y lo dejó caer. Usted no tuvo ninguna responsabilidad en el incidente. Mateo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué alguien haría esto por mí? No conozco a nadie con ese tipo de recursos. El licenciado Aguirre sonrió levemente. Hay personas en este mundo que creen en la justicia, señor Ruiz. Personas que no pueden quedarse de brazos cruzados cuando ven una injusticia. Considérese afortunado de haber cruzado el camino de una de ellas. Durante las siguientes semanas, el proceso legal avanzó rápidamente. El licenciado Aguirre no solo presentó el video como evidencia, sino que también descubrió que la escultura de Murano que supuestamente valía $50,000 era en realidad una réplica que había costado menos de $1,000. Camila Valdés había intentado cometer fraude al seguro y ahora enfrentaba sus propios problemas legales. El día del juicio llegó. La sala estaba casi vacía, solo unas pocas personas presenciando el procedimiento. Mateo estaba sentado junto a su abogado, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Del otro lado, Camila, Valentina y Ricardo Montalvo lucían tensos y pálidos. El juez, un hombre mayor de expresión severa, revisó toda la evidencia presentada. Cuando reprodujeron el video en la sala, el rostro de Camila se descompuso. Ahí estaba, claramente visible, cómo ella había arrebatado la caja y la había dejado caer. Caso cerrado, declaró el juez con voz firme. No solo se absuelve al señor Mateo Ruiz de toda responsabilidad, sino que ordenó una investigación formal contra la señora Camila Valdés de Montalvo por intento de fraude. Además, deberá pagar las costas del juicio y una compensación por daños morales al señor Ruiz por la cantidad de $10,000. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. Camila y su familia salieron de la sala con rostros de humillación absoluta. La justicia finalmente había llegado. Pero la historia no terminaba ahí. Esa misma tarde, el licenciado Aguirre le pidió a Mateo que lo acompañara a una última reunión. «Hay alguien que quiere conocerte», le dijo misteriosamente. Lo llevó a un café elegante en el centro de la ciudad. Sentado en una mesa del rincón, tomando un café solo, estaba Sebastián Ortega. Cuando Mateo entró, el empresario se puso de pie y extendió la mano. «Mateo Ruiz, es un placer conocerte finalmente». Mateo estrechó la mano, confundido. «Usted es...» «Soy la persona que presenció lo que te hicieron ese día, y la persona que decidió ayudarte». Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. «No sé cómo agradecerle, señor. Usted me salvó la vida». Sebastián negó con la cabeza y señaló la silla frente a él. «Siéntate, por favor. Quiero contarte algo». Cuando ambos estuvieron sentados, Sebastián comenzó a hablar con una voz suave pero cargada de emoción. «Hace 30 años yo era como tú, un joven pobre que trabajaba haciendo entregas en bicicleta para mantener a mi familia.
Un día entregué un paquete en una casa elegante, y el hombre que me abrió la puerta me trató con un respeto que jamás había experimentado. Me invitó a pasar, me ofreció agua, me preguntó sobre mi vida. Cuando supo que estaba estudiando por las noches para ser contador, me ofreció un trabajo en su empresa. Ese hombre cambió mi vida. Me dio la oportunidad que nadie más me había dado. Sebastián hizo una pausa y tomó un sorbo de su café. Ese hombre me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y cuando te vi ese día, Mateo, soportando esa humillación con dignidad, sin perder tu humanidad, vi en ti al joven que yo fui alguna vez. Supe que tenía que hacer algo. Mateo no podía hablar. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Pero no te llamé aquí solo para contarte esto, continuó Sebastián. Te llamé porque quiero ofrecerte algo. Investigué tu historia, Mateo. Sé que tu madre está enferma. Sé que perdiste tu trabajo. Sé que has luchado contra el mundo durante años sin rendirte. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Sebastián sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Tengo varias empresas. Una de ellas es una compañía de logística y distribución. Necesito gente honesta, trabajadora, con valores. Quiero ofrecerte un puesto como coordinador de operaciones. El salario es bueno, tienes seguro médico completo que cubrirá el tratamiento de tu madre y hay oportunidades de crecimiento si te esfuerzas. Mateo abrió la carpeta con manos temblorosas. Los números que vio allí eran 3 veces lo que ganaba como repartidor. Yo no sé qué decir. Di que sí, sonrió Sebastián. Y después demuéstrame que mi confianza no está mal puesta. Sí, murmuró Mateo y luego más fuerte. Sí, gracias, señor Ortega. No lo defraudaré. Trabajaré más duro que nadie. Sebastián se puso de pie y colocó una mano en el hombro de Mateo. Sé que lo harás. Pero recuerda algo, Mateo. Algún día, cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más. Así es como cambiamos el mundo. Una persona a la vez. 6 meses después, la vida de Mateo era irreconocible. Su madre había comenzado un tratamiento oncológico de vanguardia que estaba dando resultados positivos. Él se había mudado a un departamento más grande y cómodo, y en su trabajo no solo cumplía con las expectativas, sino que las superaba. Sebastián tenía razón. Cuando a una persona buena se le da una oportunidad, florece. Pero había algo más que Mateo quería hacer, algo que había estado planeando durante semanas. Un sábado por la mañana llegó a la oficina de Sebastián con una propuesta. Señor Ortega, he estado pensando en algo. Hay muchos repartidores, trabajadores, personas como yo que enfrentan abusos todos los días. Personas que no tienen quien los defienda. Quisiera crear un programa dentro de la empresa que ofrezca asesoría legal gratuita y apoyo a empleados que sufran injusticias. Sebastián lo miró con orgullo. ¿Y cómo planeas financiar algo así? Estoy dispuesto a donar el 10% de mi salario. Y pensé que quizás usted... Bueno, si la empresa pudiera contribuir. Sebastián soltó una carcajada genuina. Mateo, no solo voy a contribuir. Voy a crear una fundación completa dedicada a eso. Y quiero que tú la dirijas. Así nació la Fundación Segunda Oportunidad. Una organización que ofrecía apoyo legal, psicológico y económico a trabajadores vulnerables que enfrentaban abusos o injusticias. En su primer año ayudó a más de 200 personas. En cuanto a la familia Montalvo, las cosas no fueron tan bien. La investigación sobre el intento de fraude al seguro de Camila reveló más irregularidades. Ricardo Montalvo perdió su licencia de abogado por prácticas poco éticas, y la familia tuvo que vender su mansión para pagar multas y deudas legales. La ironía no pasó desapercibida. La codicia y la crueldad que habían mostrado hacia un repartidor pobre fueron exactamente lo que causó su propia caída. Un año después del incidente, Mateo estaba en un evento de la fundación cuando vio a alguien familiar entre el público. Era Valentina Montalvo, pero lucía completamente diferente. Ya no tenía ese aire de superioridad. Sus ojos mostraban humildad y algo que parecía arrepentimiento genuino. Después del evento, ella se acercó a él. Mateo, sé que no tengo derecho a hablarte, pero necesitaba decirte algo. Él la miró con expresión neutra, esperando. Quiero pedirte perdón, continuó ella con voz temblorosa. Por cómo te tratamos ese día, por la persona horrible que fui. Perder todo nos enseñó lecciones que debimos haber aprendido hace mucho tiempo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento de verdad. Mateo permaneció en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Luego asintió. Te creo y te perdono. Todos merecemos una segunda oportunidad, Valentina. De eso se trata todo esto. Le entregó una tarjeta. Si alguna vez necesitas ayuda, aquí estamos. Valentina tomó la tarjeta con lágrimas en los ojos y se alejó. Mateo la vio irse sintiendo que, de alguna manera, el círculo se había cerrado. Esa noche, cuando llegó a casa, su madre lo esperaba con una gran sonrisa.
El último examen había mostrado que el cáncer estaba en remisión. Los doctores hablaban de una posible cura completa. ¿Ves, mi amor?, le dijo Luisa abrazando a su hijo. Te lo dije, siempre hay una salida. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo que había vivido. Por el dolor que lo había fortalecido, por la injusticia que lo había llevado a conocer a Sebastián, por cada obstáculo que lo había convertido en el hombre que era ahora. Sebastián tenía razón. El verdadero valor de una persona no estaba en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y Mateo había demostrado en el momento más oscuro que su carácter era inquebrantable. Desde ese día, cada vez que la fundación ayudaba a alguien nuevo, Mateo se aseguraba de repetirles las palabras que Sebastián le había dicho. Algún día, cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más. Así es como cambiamos el mundo. Una persona a la vez, y así lo hacían. Un acto de bondad a la vez, una segunda oportunidad a la vez, una vida transformada a la vez. Porque al final eso era lo que realmente importaba. No la riqueza material, no el prestigio social, no las apariencias. Lo que importaba era cómo tratábamos a los demás, especialmente a aquellos que no podían devolvernos el favor. Lo que importaba era mantener la dignidad incluso cuando el mundo intentaba arrebatárnosla. Lo que importaba era usar nuestras bendiciones para bendecir a otros. Y Mateo Ruiz, el repartidor pobre que fue humillado en una puerta, se había convertido en un faro de esperanza para cientos de personas que, como él alguna vez, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.